Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh. Oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Mi vergüenza sepulcro fue. ¿Quién podría esa tumba abrir? Hasta que a ti yo te encontré. Muerto estaba en mi interior. Mis fracasos los oculté. Hasta que a ti yo te encontré. Y me
glorioso amor. Ahora mi alma salvada está. Ahora vivo en tu libertad y en ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo futuro, ya no estoy ciego, tú me llamaste, oh Dios, y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Bienvenidos, familia y café. Es un fin de semana muy especial. En esos días ha estado presente en nuestras mentes la pasión y muerte de Jesús. Y eso siempre despierta en nosotros muchos sentimientos. Porque la sola idea de pensar en Jesús, el Hijo de Dios perfecto, amoroso, que solo ayudaba y servía a los demás, siendo juzgado y condenado como un criminal, nos deja con un terrible sentimiento de injusticia, de impotencia. Además de saber que fue una muerte muy dolorosa, muy terrible. Y esa imagen está en la mente de todas las personas, sean creyentes o no. Sin embargo, todo se vuelve aún más dramático en el momento que te das cuenta que todo ese sufrimiento, todo ese dolor y rechazo que Jesús experimentó, era lo que nosotros merecíamos, y lo que Él estaba haciendo en verdad era tomar nuestro lugar, tu lugar, mi lugar. Entonces es que el sufrimiento y muerte de Jesús cobra una dimensión extraordinaria. Es el acto de amor y entrega más maravilloso que ha habido jamás, y aquel que nos da la vida cuando reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros y ponemos nuestra fe en Jesús. Y si tú pones tu fe en Jesús, aceptas el regalo de ese sacrificio hecho por ti, das un giro a tu vida, un cambio total, poniéndola en las manos del Maestro, y empieza una realidad maravillosa. Es el ser hijos de Dios y ser parte de su familia. Y queremos pensar un instante en los discípulos, esa primera generación de gigantes del Evangelio que vivieron todo esto que estoy describiendo de primera mano. Ellos fueron llamados por Jesús, ellos caminaron con Él, lo escucharon hablar, bueno, a veces no entendían mucho lo que Jesús decía, pero lo escuchaban sus enseñanzas, y luego fueron testigos de esos sufrimientos, de ese dolor, de la tortura, de la muerte de Jesús. Experimentaron de primera mano la desazón, la desesperanza, la confusión. Ahora imagina por un instante ese periodo
inmediato tras la muerte de Jesús. Ya en las últimas horas de vida de Jesús, los discípulos estaban entre atemorizados y en estado de shock. Algunos se escondieron, otros, quién sabe, llorarían, algunos estaban muy deprimidos. Y creo que esta es una imagen perfecta de lo que sucede cíclicamente en nuestras vidas. Tenemos planes, tenemos expectativas, vivimos el momento con cierta actitud positiva y de pronto todo cambia. Para ellos, la cúspide de estos sentimientos positivos posiblemente fue la entrada triunfal que recordábamos la semana pasada. Fue una entrada apoteósica. Claro que no fue la entrada militarista y agresiva que los judíos esperaban, pero no dejó de ser apoteósica. Hosana en las alturas, sálvanos, Señor. Así que la adrenalina de los discípulos estaba a 1000. Estaban seguramente emocionados, quizás hasta orgullosos de contarse en el círculo íntimo del Maestro. Pero después los acontecimientos empiezan a desencadenarse, la tensión crece y la pasión de Jesús inicia. En este año y un poco más que ya ha pasado de pandemia, hemos podido experimentar cosas así. Nuestras vidas seguían un curso, expectativas, planes, metas, y de pronto todo empieza a desmoronarse. La pandemia, como sabemos, ha traído dolor, desesperación, ansiedad, sufrimiento, muerte. Tanto las muertes directas por el COVID y las de otras situaciones o enfermedades que al final terminan estando todas asociadas a la crisis de salud que vivimos. Y entonces viene esa noche oscura, esos días complicados, difíciles. Y vamos a ver por unos instantes a los discípulos y su actitud, sentimientos y experiencia después de la crucifixión de Jesús. Ahora, como saben, hay diversos relatos de los hechos posteriores a la muerte de Jesús. Están en los 4 evangelios, ¿no? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno aporta datos muy interesantes, pero quiero que veamos de manera particular el relato del evangelio que está en Juan, el evangelio de Juan. Pero antes recordemos que el último momento de encuentro de Jesús con sus discípulos fue luego de la última cena, cuando llegaron justamente para arrestar a Jesús. Fue como el punto de quiebre, fue el momento donde todo empezó a desmoronarse. Esos momentos en la vida, ¿no?, que quedan marcados, una mala noticia, un diagnóstico inesperado, un despido, un desengaño, y tantas cosas que nos impactan y no nos dejan iguales. En el caso de los discípulos, ellos tuvieron una reacción muy particular. Se sintieron amenazados. Y Mateo, otro de los evangelistas, lo describe así en Mateo 25:56. Dice, en ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El miedo se está apoderando de ellos y deciden que lo mejor es huir. Finalmente poco podrían haber hecho frente a los romanos. Pedro lo intentó con su euforia, con su carácter, ¿no?, un poco agresivo, y Jesús le dejó claro que ese no era el camino. Así que en su confusión ellos deciden huir y esconderse. Pedro es uno de los que decide seguir de cerca lo que está pasando, pero ya sabemos que eso no termina bien, pues al final él termina negando a Jesús 3 veces. Las reacciones que podemos tener frente a una crisis pueden ser diversas. Temor, ansiedad, depresión. Nadie sabe cómo va a reaccionar frente a ciertas circunstancias. De hecho, Pedro creía saberlo. Por eso él decía, aunque todos te abandonen, aunque los demás te abandonen, yo jamás te voy a dejar. Pero al final sabemos lo que sucedió, lo negó 3 veces. Y tal vez a lo largo de las crisis de tu vida y de la pandemia en particular que estamos viviendo, te has encontrado reaccionando de maneras que no esperabas, con temor, con mal humor, con incredulidad, con ansiedad, con agresividad, con dudas, tantas maneras diferentes de reaccionar. Y veamos entonces, y ahora sí vamos a Juan, para encontrar cómo es que Juan describe a este grupo de discípulos después de la muerte y crucifixión, la crucifixión de Jesús. Y vamos a Juan capítulo 20. El capítulo 20 de Juan, versículo 19, dice así. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Ese domingo al atardecer, es decir, los días posteriores a la muerte de Jesús, el domingo siguiente, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Y qué descripción tan gráfica?
Estos discípulos estaban haciendo su cuarentena y no por miedo de la pandemia, sino por miedo de los líderes judíos. Ahora ellos pensaban que ya que Jesús había sido apresado y crucificado, posiblemente la agenda de los líderes judíos era ahora ir tras sus discípulos. Finalmente, todos sabían quiénes eran. Los habían visto muy cerca a Jesús por mucho tiempo, no era un secreto. Así que después de todo, sus miedos, sus temores no eran infundados, tenían lógica, tenían sentido, eran plausibles y decidieron hacer lo más coherente, encerrarse y cerrar bien la puerta. Ahora no estoy diciendo que el miedo sea algo malo. En tanto ese miedo nos ayuda a tener un sentido adecuado de sobrevivencia, para sobrevivir, está bien. Ahora seamos honestos en reconocer que tenemos miedo. Miedo, por ejemplo, de enfermarnos con COVID, de ponernos mal, de morir o de ver enfermar a nuestros seres más queridos. Es normal, es natural y es natural querer quedarnos en casa y cerrar bien la puerta. Pero si bien el miedo puede ser una reacción natural y comprensible, estamos hablando al mismo tiempo de personas que habían visto el poder de Dios en el ministerio de Jesús. Y aunque Jesús había mencionado el tema de la necesidad de su muerte y sufrimiento varias veces, parecía que no habían logrado entenderlo y los había agarrado todo esto desprevenidos. Es como cuando Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Y hemos escuchado esas frases de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, y lo escuchamos y parece que lo captamos. Pero cuando viene la aflicción decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Cómo es posible que yo pase esta prueba? Así que en verdad no somos tan diferentes a los primeros discípulos después de todo. Ahora tampoco habían prestado ellos mucha atención a las palabras de Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro, a quien Jesús poderosamente levantó de los muertos. Y eso está en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Es decir, Jesús les estaba afirmando que aunque su peor temor se hiciera realidad y los líderes judíos los buscaran para matarlos, Él tenía el poder para darles vida después de la muerte. Tal vez en ese momento, cuando lo escucharon, lo interpretaron metafóricamente. Bueno, será vivo en la memoria de los demás, ¿no? Vivo en el recuerdo. Aunque Lázaro no resucitó metafóricamente. Jesús lo regresó a la vida, bueno, al menos momentáneamente, porque eventualmente Lázaro volvió a morir. Y cuando murió fue ya de manera definitiva. No sabemos lo que pasaba por la mente de sus discípulos, pero en esta etapa posterior a la crucifixión no los vemos hablando de la resurrección de Jesús. No los vemos dándose ánimo por esas palabras de Jesús. No los vemos dándose ánimos, recordándose entre ellos el poder, los milagros de Jesús. Simplemente, como dice Juan, estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Pero ya sabemos que los planes de Jesús incluían la victoria sobre la muerte. Así que esa gloriosa mañana, sin que ellos lo supieran, Jesús se levanta venciendo la muerte. Ahora no vamos a mencionar los detalles de los relatos de la resurrección, pero solo queremos recordar que fueron las mujeres las primeras en ser testigos de la resurrección de Jesús. Por eso los discípulos permanecieron más tiempo en desconocimiento de lo que estaba sucediendo. En uno de los relatos se menciona que las mujeres incluso trataron de explicarles lo que había pasado con Jesús, que había resucitado, pero ni siquiera las tomaron en cuenta, ni les creyeron. Incluso les pareció una tontería, típica conducta machista de la época. Y además mostraba que estaban posiblemente aún en estado de shock por la crucifixión y totalmente cerrados a ningún tipo de esperanza. Porque la crisis puede nublar nuestro entendimiento y capacidad para mirar más allá del problema que tenemos delante. Suele pasar. Así que aquí tenemos a los discípulos atemorizados, llenos de miedo, encerrados, con las puertas muy cerradas. Y leamos nuevamente lo que dice Juan y vamos a avanzar un poco más. Otra vez, Juan 20:19, dice así: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo.
¿Qué cosa tan extraordinaria ha sucedido? Las mujeres ya lo habían visto, pero para estos discípulos era el primer encuentro con Jesús resucitado. Y me gusta cómo lo describe Juan. De pronto, ¿no?, sin aviso, en un instante, Jesús estaba allí en medio de ellos. Ahora recuerda que ellos estaban con las puertas bien cerradas, tenían miedo. Seguro que habían puesto un tremendo seguro a la puerta, no sé qué tipo de seguros habrían, candados, cadenas, pero le habían puesto todo lo que tendrían a la mano. Y a mí me parece una figura muy bella de lo que hace Jesús en nuestras vidas. Jesús pasa por encima de los muros de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras ansiedades, sufrimiento y angustia, y aparece en medio de nosotros diciéndonos, como aquellos discípulos, la paz sea a ustedes, la paz sea a ustedes. Jesús no les dice, tranquilos, ya arreglé todo con los judíos. No les dice, no, salgan, nadie los va a perseguir, no se preocupen. No, tranquilo, nadie les va a hacer daño. De hecho, prácticamente todos los apóstoles sufrirían martirio en el futuro. Jesús no trae ese discurso facilista, pero lo que ofrece es mucho más grande. Él ofrece paz en medio de las tormentas, paz en medio del dolor y el sufrimiento, y paz en medio del miedo que ellos estaban experimentando. Esa paz que Jesús ofrece no es una paz irresponsable, no se trata de una paz idealista, ingenua. Es una paz que tiene un sólido fundamento. Y ese fundamento, el sentido maravilloso de la paz que Jesús está ofreciendo, es Jesús mismo que ha resucitado. Jesús ha vencido la muerte y por lo tanto hay esperanza. Los propósitos de Dios se cumplen. Dios tiene la última palabra, no el hombre. Podemos albergar en nuestros corazones, aún en medio de la peor tormenta, la paz de Jesús, pues sabemos que Él es poderoso para sostenernos. Él ha vencido la muerte y su victoria es nuestra victoria. Luego Jesús hace algo para confirmar este maravilloso evento de su resurrección. Está en Juan 20:20. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Si en un primer momento algunos podrían haber pensado que estaban viendo un espíritu o algo producto de su imaginación, este acto de Jesús termina de mostrarles que se trata efectivamente de Él. Pudieron ver las heridas de la crucifixión, pero que ya no causaban más dolor ni sufrimiento en el cuerpo de Jesús. ¡Qué esperanza para nosotros! Cuando aquello que nos causó dolor sea solo un recordatorio de un tiempo pasado en los propósitos de Dios, pero no cause más dolor ya en nuestras vidas. Y por eso la reacción de ellos es de alegría. Jesús, el Señor, está con ellos. Están juntos nuevamente, todo será como antes. No exactamente. Jesús tiene planes grandes para sus discípulos y para nosotros. Por eso fíjate lo que dice el versículo 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Miren nuevamente, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahí me encanta esta parte porque Jesús reafirma el hecho de esa paz que Él trae, porque su resurrección nos trae esperanza en medio de las dificultades de la vida, nos permite mirar el futuro de otra manera. No todo está terminado, la eternidad está delante de nosotros, pero esa misma resurrección de Jesús que nos trae paz, que nos trae esperanza, nos llena también de un sentido de responsabilidad. Y esto que dice Jesús es un preludio de lo que será la gran comisión, donde Jesús, donde Dios nos envía a llevar el evangelio a toda persona, a toda criatura. Jesús nos envía de la misma manera en que Él fue enviado por el Padre. Si algo estamos viendo en estos tiempos es que todos tenemos a nuestro alrededor personas sin esperanza, para quienes esta paz les es ajena. El dolor, el sufrimiento no lo pueden tolerar, no le encuentran sentido ni ahora ni en el futuro. No logran comprender lo que está pasando. Se mantienen encerrados con miedo y angustia. Y Jesús nos mira a nosotros y nos dice, te traigo mi paz, pero no es solo para ti. Quiero que la compartas, quiero que la anuncies, quiero que la lleves al que está necesitado de ella. Como el Padre me envió a mí, así yo te envío a ti. Así que vemos la resurrección de Jesús trayendo esperanza, una esperanza que llena de paz nuestro corazón, pero que también nos llena de un sentido de responsabilidad por compartir esa esperanza
con otras personas. Pero la historia no termina allí. Resulta que en ese momento, que estaban todos escondidos y llenos de miedo, faltaba un discípulo. Y justamente no está cuando Jesús resucitado hace su aparición en medio de ellos. Bueno, ¿y qué problema hay con eso? Ya no solo era el testimonio de las mujeres que lamentablemente no lo habían tomado en serio la primera vez, ahora se trata de todo el grupo de los discípulos que han visto al Maestro. Pero este discípulo solitario toma una actitud que se ha hecho famosa en la historia. Él decide no creer en el testimonio de todo el grupo que ha visto a Jesús. Estamos hablando del célebre Tomás y sus conocidas palabras que están en Juan 20:25. Cuando los discípulos le cuentan lo que ha sucedido a Tomás, él dice lo siguiente: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. La realidad de la resurrección de Jesús y la esperanza que traía a la vida le parecía difícil de creer a Tomás. Era, como se dice comúnmente, demasiado bueno para ser verdad. Y por eso Tomás demandó una señal que lo convenciera, algo que no dejara lugar a dudas. El problema de Tomás es el mismo de muchos de nosotros. ¿Cuánto nos gustaría tener pruebas científicas y objetivas de los asuntos relacionados con la fe? Y no estoy diciendo que la fe que tenemos no sea lógica o coherente. Claro que lo es. La resurrección de Jesús es uno de los hechos con más pruebas y argumentos a favor desde el punto de vista histórico. Pero definitivamente la fe en Jesús implica eso. Fe. La certeza de lo que no se ve, la seguridad y confianza en un Dios que es espíritu y aunque no se muestra en nuestros sentidos como quisiéramos, deja claramente ver su presencia en nuestras vidas. En el caso de estos relatos de la resurrección de Jesús, el cine y lo audiovisual que juegan siempre con el tiempo, volviéndolo un poco relativo, nos ha dado la impresión que después que Tomás dijera estas palabras, de inmediato se apareció Jesús y Tomás pudo ver la realidad. Pero no fue así. Mira con cuidado lo que dice el relato de Juan 20:26. Dice así: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Interesante. 8 días han pasado. Son 8 días donde Tomás estuvo conviviendo con la incredulidad, con la duda, con el temor. Yo no sé si esos 8 días lo pasó junto con los otros discípulos. Si así fue, debió haber sido difícil. Unos contra otros, todo un debate, ¿no? Tendría que haber habido más de una discusión. El relato no lo dice, pero tal vez Tomás no estuvo con ellos, decidió irse lejos, separarse de ellos, no escucharlos más, sufrir sus miedos, sus ansiedades en soledad. No sabemos. Lamentablemente, esta actitud de Tomás es también un reflejo de lo que hacemos cuando nos cuesta creer. Pasan los días y nos resistimos a agarrarnos de la esperanza que Jesús nos ofrece. Puede pasarle a quien recién escucha el mensaje del Evangelio y de Jesús resucitado, pero puede pasarle incluso a un creyente de tiempo, porque Tomás creía en Jesús. Era su discípulo, caminaba con él, pero de pronto su fe se quedó atascada, frenada, y la paz que Jesús ofrecía se veía lejana, ajena. Ahora, ¿cómo podemos nosotros renovar nuestra fe en Jesús resucitado? Bueno, en primer lugar, recordando quién es Él. Le hubiera ayudado mucho a Tomás el recordar cada milagro de Jesús, cada enseñanza que les dio, cada manifestación gloriosa de su poder y su bondad. Pero el sufrimiento de la cruz y el temor y miedo de ser perseguidos como su maestro de alguna manera bloquearon todos esos recuerdos. Y allí es donde es tan importante que estemos juntos, porque todos pasaremos situaciones, dificultades, crisis, angustias y nuestra fe puede flaquear y nos necesitamos unos a otros. Cuando mi fe desfallece, necesito la fe de mi hermano que me sostiene. Y en ese proceso de ser sostenido, mi corazón recupera la confianza y el recuerdo de lo maravilloso y poderoso que es el Señor. Creo que finalmente esto es lo que hicieron los discípulos, porque allí los vemos 8 días después juntos nuevamente. Y Tomás está allí con ellos. No lo han expulsado por incrédulo. No lo han disciplinado y prohibido que los demás hablen con él porque es peligroso. No lo han mandado al exilio espiritual. No, están juntos nuevamente. Las puertas siguen cerradas porque el peligro no ha desaparecido. Y mira lo que sucede. Juan 20:26, la segunda parte. Pero de pronto,
Igual que antes, 8 días antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. La misma presencia milagrosa y el mismo maravilloso ofrecimiento de una paz en medio de la situación más difícil. Para mí esto es maravilloso, porque nos muestra que Jesús no se da por vencido con nosotros. Un ser humano falible, como nosotros, hubiera dicho: bueno, si Tomás no quiere creer, ya ese es su problema, pues allá él, se lo pierde. Olvídense de él, muchachos, hay mucha gente necesitada en el mundo como para perder tiempo con este que se supone que era creyente y ahora está negando que yo he resucitado. Así reaccionaríamos nosotros, como dicen en inglés, farewell Thomas, ¿no? Adiós Tomás, ¿no? Pero ya sabemos que no fue así. Jesús esperó pacientemente, incluso le dio su espacio, 8 días. No rechazó a Tomás, porque Jesús sabe cómo batallamos. Él sabe de nuestras luchas, sabe de nuestros temores y siempre estará allí con los brazos abiertos para demostrarnos su amor y su presencia. Eso es lo maravilloso de la resurrección. Jesús está vivo y sigue actuando. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que ocurrió después es muy conocido. Juan 20, 27 al 28. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. ¡Qué escena tan dramática! Yo estoy casi seguro que el tono de Jesús no fue el de regaño, sino de una amorosa comprensión, como un padre que está dando una lección de amor a su hijo. Y yo he estado en el lugar de Tomás muchas veces, incrédulo, olvidando que tengo y sirvo a Jesús resucitado y poderoso, dejando que la ansiedad, el miedo, la duda y las preguntas llenen mi mente. Y en ese momento Jesús se hace presente una vez más en la vida, mostrándonos quién es Él. Y con cariño me dice: Francis, ya no seas incrédulo, cree. ¿Cuáles son tus luchas para creer? Para confiar una vez más en el Maestro. ¿Qué eventos en tu vida te han dejado dañado y con dificultad para creer en la bondad de Dios y su poder? En la parte final de este pasaje nos deja una bendición adicional para nosotros, porque lo que Jesús hizo por sus discípulos y luego de manera particular por Tomás, mostrándose a ellos, y en el caso de Tomás incluso dejándolo tocar sus heridas y marcas, fue algo muy específico en la historia. Y Jesús sigue manifestándose en la vida, pero no de esa manera visible. Por eso es que Él dice al final en el versículo 29, entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Dichosos, felices, bienaventurados los que creen sin ver, es decir, por fe. Y esa es la fe que celebramos en este domingo de resurrección. Renovamos nuestra fe y adoración en Jesús, Jesús resucitado, quien venció la muerte, y al hacerlo nos da esperanza, nos da paz, porque sabemos que un día también nosotros resucitaremos con Él y los que han partido antes de la misma manera resucitarán a vida eterna. Nos da sentido de propósito, nos da un sentido de eternidad y hace que todo lo que acontece en este lado de la vida pueda ser visto bajo la perspectiva de una vida eterna con Cristo, el resucitado. Que podamos abrazar con fe esa vida, esa esperanza, ese nuevo aire que Jesús resucitado trae a nuestras vidas. La muerte le arrebató momentos, moviéndose inquietamente hasta sus huesos, tejiendo brotes de desolación y besando su piel que se extinguía. La sangre goteó como pinchazos, el sudor corrió hasta las piedras del Getsemaní. Allí en el jardín, el veneno se deslizó por las quijadas de la muerte. Allí la muerte estiró sus garras y el cielo se partió. Fue la muerte que se paró frente a él
silbando con las grietas de aquel látigo. La serpiente deslizó su lengua por su espalda. Sus mordeduras fueron las espinas que dibujaron la corona sangrienta, el peso del madero que él cargó mientras subía al Calvario. La muerte lo golpeaba en cada paso, golpeaba su pecho como el último aliento. Mientras la muerte lo llevaba a la cima de Gólgota, el mundo se escabullía por debajo. Los árboles se encogían hasta el suelo, derrumbando sus semillas vacías. El sol se derramó entre las corrientes vacías de las montañas. Ojos cerrados sin poder dormir. Las ciudades cesaron de bailar. Las chimeneas se eclipsaron. Cayeron las estrellas. Murió el amor. El cielo quedó hecho cenizas a sus pies. Y lo único que quedaba eran los fríos labios de la muerte atravesando su cuerpo, atravesando la tierra para trastornarla. La tierra extendió sus brazos y aquel corazón roto se levantó, rompiendo la superficie de las aguas negras del infierno. Una tormenta oleaba en sus ojos. La cabeza se inundó con los suspiros de liberado. El rocío brillaba en su piel como cadenas quebrantadas. La muerte jadeaba en aquella tumba destrozada. La muerte derrumbada se sostenía con una mano. Con la otra se extendía hacia el deslumbrante mundo resucitado. Sus heridas mancharon el ocaso con sangre, y cada palabra era como un mensaje con alas, un sonar de trompetas partiendo los cielos. Yo estuve frente a frente con la muerte. Yo he descendido hasta las profundidades de las cavernas. He reescrito cada palabra hablada. Lo he declarado. Yo soy la resurrección. Yo soy el aliento. Ven, toma ese aliento de mí para que vivas. Y antes de terminar con un tiempo de oración, quiero dirigirme a aquellos que tal vez han escuchado esta reflexión, este mensaje sobre la resurrección de Jesús y la paz que Él nos trae. Y eso ha impactado tu vida. Y tú sabes que tal vez por la pandemia o por distintas circunstancias has vivido el sufrimiento, has vivido circunstancias difíciles y necesitas esa paz que Jesús 3 veces le ofrece a sus discípulos y que también te la está ofreciendo a ti. La paz que te da el saber que Él tiene el control, que Él es Dios, que Él ha resucitado, que Él tiene el poder para sostenerte día a día en medio de todas las tormentas. Solamente tienes que decirle: Señor, te entrego mi vida. Me doy cuenta que tú viniste a esta tierra para morir por mí, para dar tu vida por mí, pero sé que has resucitado, has vencido la muerte y ahora yo quiero entregarte todo mi ser. Y que como Tomás puedes decir: Señor mío y Dios mío, y rendirle tu vida totalmente a Él. Haz esa oración, allí donde estás, toma esa decisión de seguir al Maestro, no te vas a arrepentir. Él es el Señor, Él es tu Salvador y Él quiere llenar tu vida de una paz que este mundo no puede dar, pero que la
la da Jesús. Y si tal vez tú tienes tiempo también caminando en el Señor, pero te das cuenta que las tristezas, los sufrimientos, las cosas terribles que puedan haber pasado en tu vida te han llevado a un estado de incredulidad, donde se te hace difícil creer en la bondad de Dios, hoy es el buen momento para regresar, para recordar, mirar atrás nuevamente y darte cuenta que Jesús es poderoso, que Él está para sostenerte, que Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha abandonado. Él está para ti. Él quiere en este momento poder cubrirte con sus brazos y poder darte el consuelo, la paz, la certeza de saber que la vida tiene un propósito y que Él tiene una eternidad preparada también para ti. Así que pon tu confianza nuevamente en ese Jesús resucitado y en el poder que Él tiene también para que podamos vivir vidas que le glorifiquen y que le den honra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque nuestra vida se llena de esperanza, aún en medio de las situaciones más difíciles, más complicadas, Señor, aún del sufrimiento más extremo. Podemos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe, y saber que nuestras vidas tienen sentido, tienen propósito, que hay esperanza. Y tú nos llenas de una paz, Señor, que aún nosotros mismos nos cuesta entenderla, Señor. Una paz que este mundo no puede dar, pero es una paz que viene de ti que venciste a la muerte, que eres el resucitado. Te damos la gloria, te damos la honra, te pedimos por aquellos que por primera vez están poniendo su fe y su confianza en ti, pero también por nosotros que aunque te conocemos de tiempo, Señor, flaqueamos y tenemos momentos de duda y de incredulidad como Tomás. Señor, ayúdanos y permítenos creer, permítenos, Señor, honrarte y adorarte cada día sabiendo que tú eres el poderoso, que tú eres el Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre
nombres, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Bueno, y antes de despedirnos, queremos en primer lugar saludar a los que están viéndonos por primera vez. Queremos conocerles y queremos pedirles algo muy sencillo. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, puede ser el Instagram, puede ser por Facebook, puede ser por correo electrónico, ahí en el chat de YouTube, pero queremos saber más de ustedes y poder tener una conversación a lo largo de la semana. Así que no te quedes ahí en el anonimato, escríbenos y mantengamos un contacto. Tenemos muchas oportunidades en la semana para seguir reunidos, tenemos cursos, tenemos tiempos de oración y pues lo más importante, conversar y conocernos un poco más. Y también queremos recordarles que cada semana nos reunimos al terminar esta transmisión por el Zoom. Así que va a aparecer allí un enlace en el chat de YouTube para que puedan entrar. Ese tiempo de Zoom es para conversar, es una conversación muy espontánea, hablar un poco de este tema de la resurrección, de Tomás, de la incredulidad, de nuestras propias experiencias y también tener un tiempo de oración. Y hoy día de manera particular también vamos a tener el tiempo de Santa Cena juntos este domingo de resurrección. Así que vamos a ver un postludio, una canción que también nos va a ayudar para seguir reflexionando en el tema y luego vamos a estar todos juntos en el Zoom. Dios les bendiga. Tengo fe en Jesús, tengo fe que resucitó, tengo fe que venceré por el poder que hay en él. Amén, amén. Vivo hoy porque Él resucitó. Amén, amén. Eternamente cantaré porque Él resucitó. Muerto estuve una vez, el pecado me enterró, pero su gracia me alcanzó y de la tumba me sacó.